Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchachitas, muy bien. Buenas tardes, querido Antonio. ¿Qué tal, Padre? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes a todos ahí en casa. Buenas tardes. Qué bien. Bueno, pues sean todos bienvenidos a este programa pues que ha gustado mucho y que la gente está muy atenta y nos están diciendo que está muy interesante, pues cosa que nos da mucho gusto, porque el objetivo de invitar al psicólogo Antonio Alonso es justamente para que pues en estos difíciles tiempos de pandemia él nos ayude a entendernos mejor. Es correcto, qué bueno. Entendernos mejor y a poder valorar con mayor serenidad, la mayor serenidad posible, ¿verdad?, la realidad que nos toca vivir, con estos sobresaltos, con estas angustias, con estas incertidumbres, con estos agobios, con estas falta de convivencia, ¿no? Es correcto. Y bueno, así que entrando a estos misterios de la psique humana, ¿verdad?, del alma humana, de la mente humana, vamos a dar paso a este programa. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. De nada, Padre, mucho gusto. Por estar con nosotros. Vamos a comenzar con esta oración, siempre del libro Encuentro de Padre Ignacio Larrañaga, que justamente busca pedirle a Dios consolación en medio de la angustia. Consuelo en medio de la angustia. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no puedo más. Vengo de una larga noche. Estoy saliendo de las aguas saladas. Ten piedad. La soledad es una alta muralla que me cierra todos los horizontes. Levanto los ojos y no veo nada. Mis hermanos me dieron la espalda y se fueron. Todos se fueron. Mi compañía es la soledad. Mi alimento, la angustia. No quedan rosas. Todo es luto. ¿Dónde estás, Padre mío? Una cruel agonía se me ha detenido congelada en lo hondo de las entrañas. Dame la mano, Padre, apriétamela, sácame de este negro calabozo. No me cierres la puerta, por favor, que estoy solo. ¿Por qué callas? Mis gritos llenaron la noche, pero tú permaneces sordo y mudo. Despierta, Padre mío, dame una señal, siquiera una, de que vives, de que me amas, de que estás aquí, ahora, conmigo. Mira que el miedo y la noche me rondan como fieras y solo me quedas tú como única defensa y baluarte. Pero yo sé que la aurora volverá y me consolarás de nuevo, como una madre consuela a su niño pequeño. Y la armonía cubrirá los horizontes y ríos de consolación correrán por mis venas. Regresarán mis hermanos a mi presencia y habrá de nuevo espigas y estrellas. El aire se henchirá de alegría y la noche de canciones, y mi alma cantará eternamente tu misericordia, porque me has consolado. Gracias, Padre mío, así sea. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues una fuerte oración. Una fuerte oración. La noche oscura. La noche oscura, así es.
la noche oscura. Así es. San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, así es. hablaba de las noches, la noche oscura del espíritu. La noche oscura del espíritu y de la fe. Y de la fe, así es. Muy bien, querido don Antonio, si nos haces el favor de hacer una recapitulación de lo último que tratábamos para hacer el enlace y continuar con el tema. Perfecto, perfecto. La semana pasada que estuvimos viendo lo que es la fuerza de los pensamientos irracionales y dijimos que la fuerza de los pensamientos irracionales es muy grande, muy poderosos los pensamientos irracionales, y que también es peligrosa, es riesgosa. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos que de alguna manera son bastante frecuentes en nuestro diálogo interno, y esa misma frecuencia e incluso intensidad en el diálogo interno, es decir, en tu mente, en tu interior, sin duda se externa, se vuelven parte del diálogo externo, ¿no? El diálogo interno, como hemos dicho, es todo lo que estamos pensando constantemente, ¿sí? San Juan de la Cruz también decía: hay que calmar a la loca de la casa. La loca de la casa para San Juan de la Cruz era precisamente ese diálogo interno interminable, intenso, fuerte, agresivo en muchos sentidos, ¿no? Que es precisamente parte de lo que vimos la semana pasada. Todos esos pensamientos irracionales tienen una gran fuerza, un gran poder, una gran energía cueta, como decía, nos enseñó Freud. Pero eso es una energía muy fuerte, es muy riesgosa, es muy peligrosa, nos puede llevar a diferentes pensamientos, ¿sí? Albert Ellis lo llama pensamientos irracionales, pensamientos automáticos, Barbara Ehrenbeck, o distorsiones de la realidad. Entonces, fundamentalmente vimos eso, la fuerza la energía es muy fuerte, la energía es muy grande, es poderosa definitivamente, y hay que tener cuidado con eso porque se vuelve en algún momento incontrolables. El hecho de que se conviertan automáticos, como dice Ehrenbeck, que es uno de los grandes psicólogos cognitivos, nos habla precisamente de que ya no nos damos cuenta y de que son tan fuertes, tan poderosos, que se adelantan a cualquier otro pensamiento que tú puedas tener. Cuando estamos, por ejemplo, conversando, platicando, incluso situaciones muy normales, ¿no? Fuera de todo conflicto, los pensamientos irracionales se adelantan y en lugar de salir o de externar con la palabra lo que tú pensarías en un momento dado, o lo que te gustaría, o la forma en que te gustaría reaccionar y decir algo al respecto de cualquier situación que estés viviendo, los pensamientos irracionales, que son tan fuertes, se adelantan y pues a veces, como decimos, lo fue sin querer queriendo, ¿no? Decimos cosas que ya las tenemos automatizadas en la mente, en el cerebro, se han convertido en patrones de pensamiento, que son esas redes neuronales que genera el cerebro, y que ya sin pensarlo vamos hablando y vamos diciendo cosas que a veces, una de dos, o no queremos decir, u otras veces, como decimos comúnmente, decimos cosas que después nos arrepentimos de haberlas dicho. Entonces, eso es el pensamiento irracional, la fuerza del pensamiento irracional. Hoy vamos a ver las características de este pensamiento irracional. Son 5 características las que de alguna manera se manejan de manera más generalizada. Son 5 características que tienen los pensamientos irracionales. Habría que subrayar con claridad: estas 5 características pertenecen normalmente a todo pensamiento irracional, ¿sí? Ya no solo de los 7 patrones de pensamiento irracional que vimos, de las 7 cosas que aprendemos antes de los 7, de esos 7 patrones de pensamiento irracional,
estas 5 características de alguna manera caracterizan a todos, a todo pensamiento irracional. Ahora bien, cada una de estas características va generando, por una parte, un pensamiento fuerte, un pensamiento que se va robusteciendo cada vez más con el mismo tiempo que va pasando, con las mismas veces que lo vamos repitiendo una y otra vez en nuestro diálogo interno. Los pensamientos irracionales se van fortaleciendo y cada una de estas características va generando un pensamiento específico y una, yo le llamo, actitud específica de la persona. ¿Sí? Entonces, esto es algo como para que podamos, esto le viene, por decirlo así, a las 5 características que vamos a ir mencionando. Si da tiempo las mencionamos todas, y si no, pues poco a poco las vamos. Lo interesante es que ahí en la casa, y todos los que estamos, empezando conmigo y todos los de nosotros que estamos aquí, vayamos haciendo ese análisis, ¿no?, fenomenológico, ese análisis de estos pensamientos. Cuando vayamos viendo, como que los vayamos colocando, vayamos recordando tal vez algún pensamiento específico, algún momento específico donde nosotros utilizamos pensamientos de este tipo o de esta forma, ¿no? Y para que podamos irlo ya no solamente oyendo, y que vayamos oyendo y entendiendo los conceptos, sino que los vayamos colgando, ¿no?, o los vayamos poniendo específicamente en la manera de pensar, en nuestra manera de ser y en nuestros desenvolvimientos cotidianos. Muy bien, entonces estos pensamientos, estas características van formando, insisto, pensamientos, y ese pensamiento va desenvolviendo, desencadenando hasta llegar a lo que es una actitud. Una actitud, recuerda que la definición de actitud común que puede haber, que existe, es esa disposición en que la persona se encuentra. Es una manera muy sencilla de definir una actitud, ¿no? Nosotros a veces decimos, es que hay buenas actitudes, ¿no? Es que no tienes buena actitud, es que cambia tu actitud. Utilizamos la palabra, el concepto con mucha frecuencia, ¿no? ¿Qué es una actitud? Es una disposición específica de una persona hacia algo. Creo que lo más común cuando se habla de actitud se dice actitud positiva o negativa. Es correcto, es correcto. Es más positivo, es una actitud más positiva. Exacto, ¿no? Exacto. Es correcto, actitud positiva, actitud negativa. Me refiero así como lo más coloquial, ¿no? Es cierto, es cierto. Y actitud positiva sería tener una buena disposición. Exacto. Hacia alguna persona, hacia algunas circunstancias, cosas. O una actitud negativa sería tener mala disposición hacia personas, circunstancias o lo que fuera. Entonces, estas características de las que vamos a hablar ahorita va generando entonces es un pensamiento también, es un proceso mental interior, es un pensamiento, y como todo pensamiento desencadena cada uno de sus eslabones, ¿no? Que lo repito así rápidamente, es el pensamiento que es el que genera una emoción, la emoción genera un sentimiento, el sentimiento genera un estado de ánimo, el estado de ánimo es el que va de alguna manera determinando nuestra forma de reaccionar, nuestras decisiones, y el último eslabón es la conducta o los comportamientos, ¿no? Entonces, cada una de estas características que vamos a ver ahorita van generando un pensamiento con todos sus eslabones hasta establecerlo de alguna manera como una actitud, es decir, disposición hacia algo, ¿no? Muy bien. Lo siguiente que me gustaría que entendamos y bueno, subrayemos claramente es todos, sin excepción, todos nuestros conflictos internos o externos, todos nuestros malestares, todos nuestros incluso sufrimientos son provocados por un pensamiento irracional. Sin duda, sin duda. ¿Qué significa esto? De manera así rápida, que si tú estás y quieres modificar algo que te está haciendo daño,
puede ser a nivel mental, a nivel afectivo, emocional o a nivel relacional, o sea, tu relación con los demás o con alguien en particular. Lo que hay que cambiar, sin duda, es el pensamiento. El pensamiento es el que provoca, el pensamiento racional es el causante, es el que provoca todo sufrimiento o todo malestar o todo conflicto. Eso es algo pues importante. Muy bien, entonces, ¿cuál sería o cuál es la primera característica que tienen los pensamientos irracionales? La primera característica que tiene el pensamiento irracional es que generaliza las cosas. ¿Sí? Generaliza. Generalizar es el hecho de ir, pues, ¿qué es lo que cuando se dice, vamos, hablando en general, ¿qué se está hablando? De que se describe algo. Por ejemplo, aquí podríamos describir en general este lugar. Es un lugar donde hay una mesa, donde está el padre, donde está Antonio, donde están dos personas que nos están ayudando. Es un cuarto con paredes blancas y con luces. Es una descripción general, ¿no? Eso es generalizar de manera común, de manera cotidiana, ¿sí? Sí, también se me ocurre el pensamiento, se me ocurre el ejemplo de generalizar que, y esto muchas veces, lo que tú decías justamente por el tipo de pensamiento, ¿no? Que una persona tiene pues una mala experiencia con un sacerdote que le llamó la atención o lo regañó, ¿no? Sí. Y entonces esta persona dice, todos los curas son terribles, son muy regañosos. Es correcto, ¿no? Y está generalizando. No porque haya tenido la mala experiencia con uno, todos somos así. Es correcto. Hoy en la mañana estaba leyendo unos capítulos que me gustan mucho del Principito, lo he leído muchas veces, y el Principito hay una frase que dice, es una tontería, es un pensamiento racional, diríamos, en el contexto de lo que estamos hablando, decir que las rosas son malas porque alguna vez te lastimaste con una espina de alguna rosa. Entonces, es una generalización, es irracional totalmente. Entonces, es una característica que tiene el pensamiento racional, generaliza. Y generalizar la actitud que puede ir generando, ir amasando de alguna manera el pensamiento irracional en una persona que está y que se habitúa, porque es un hábito, sin duda, es un hábito, es una decisión que nosotros tomamos en un momento dado y que después se convierte en automático o en automática la idea, cuando ir generalizando, la actitud que se va amasando a partir de esta característica primera que es la generalización, en lugar de ser descriptiva, ¿sí? Como es describir, como hicimos por ejemplo hace un momentito, se va convirtiendo exactamente en el paso contrario, en el otro lado de la moneda, por decirlo así. Y en lugar de ser descriptivo, el aspecto de generalizar, se vuelve en prescriptivo, es decir, esto tiene que ser así. ¿Sí? Y esto, para tomar el ejemplo que dijiste, padre, es decir, una persona que tiene una mala experiencia, que se fue a confesar y el padre lo regañó, ¿no? Y decir es que todos los padres son unos regañones. ¿Qué significa esa frase? Todos los padres son regañones. Ya no está describiendo a los padres, está prescribiendo cómo son los padres. Así son, todos son regañones. Entonces se vuelve, la actitud ya no es descriptiva, sino es prescriptiva. Se empieza a decir, esto es así, ¿no? Entonces esta generalización te va llevando a tomar una actitud prescriptiva, donde llegamos a pensar y llegamos a creer que somos nosotros los que tenemos que prescribir, o que no somos nosotros los que tenemos que decir y decidir cómo se va a hacer cada una de las cosas en cualquier lugar, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en la iglesia, en cualquier lugar. Yo llego y yo prescribo, esto es así, esto es así, y tú acá, y tú allá. Y se convierte en una actitud que definitivamente, coloquialmente, ¿qué decimos? Esa persona es una mandona o es un mandón, ¿no? Porque quiere que todo se haga así, está mandando y está decidiendo por todos, ¿no? O también es una actitud
coloquialmente le llamamos, que es muy real y muy dañina para la persona y para los demás, es manipulador. Quiere manipular las cosas. Esto es casi, no, esto no es así. Esto es desde otra forma. No, esto no es así. Esto es de esta forma. Entonces, esa característica primera de generalizar, que originalmente la acción de generalizar es describir, es decir, cómo son las cosas en la realidad, se voltea y en lugar de ser descriptivos nos convertimos en prescriptivos. Nosotros decimos cómo tienen que ser las cosas. Y esta es una actitud sumamente dañina para la persona y para la gente que está alrededor de esta persona, para nosotros y para la gente que está alrededor de nosotros. Y el daño es a nivel mental, que quiero prescribir todas las situaciones mentales, es a nivel afectivo y es a nivel relacional. O sea, las tres dimensiones de tu personalidad se van a ver dañadas, se van a ver verdaderamente impactadas de manera negativa por esta actitud prescriptiva. O sea, quieres o queremos nosotros decir cómo van a ser las cosas. Y esto es algo verdaderamente negativo, ¿no? Entonces, esta sería una primera característica del pensamiento racional. Generaliza. Se van aplicando por el ejemplo que te dijiste, tienes una mala experiencia con una persona y ya todas las personas son de esa manera, y eso es algo verdaderamente negativo, ¿no? Bien, hay una segunda característica de los pensamientos irracionales que es la radicalidad. Los pensamientos irracionales son radicales, ¿sí? Es o blanco o negro, no hay otra opción, no hay intermedios. Nosotros sabemos que el blanco y el negro, que son, por decirlo de alguna manera, podemos decirlo, están en la escala de colores, son los extremos, pero entre el blanco y el negro hay una gama de colores increíble, hay una gama de colores incluso literalmente incontable, muchísimos, ¿no? Muchísimos colores. Entonces, la característica del pensamiento irracional de la radicalidad nos hace perder precisamente toda esa gama que existe, ya no solamente en los colores, sino en la misma vida, ¿no? La vida no es blanco y negro, la vida no es o sí o no, la vida no es de esta manera o de otra, y no existe otra forma. La vida, como los colores, es una gama impresionante de posibilidades que tenemos para poder ir enfrentando y viviendo momento a momento en nuestra vida cotidiana. Entonces, el pensamiento racional tiene una característica que es la radicalidad, que nos hace perder entonces toda la oportunidad de poder ir conociendo una gran gama de posibilidades, ¿no? ¿A qué se liga la característica de la radicalidad? A algo que se llama en psicología disrupción, ¿no? Disrupción, o sea, algo que se rompe, ¿no? O sea, una conducta, por ejemplo, disruptiva, es la que rompe un patrón específicamente, ¿no? Entonces, algo disruptivo. Entonces, la radicalidad se relaciona directamente con la disrupción. Y la disrupción es algo, sin duda, que es algo de cuidado. Tenemos que ser muy cuidadosos de no ser disruptivos, ¿no? Un ejemplo coloquial de disrupción es cuando no estamos de acuerdo con las cosas, ¿no? O sea, frecuentemente estamos en desacuerdo. Una persona disruptiva, y todos conocemos, a veces nosotros mismos, a veces otras personas que conocemos, somos de alguna forma de que no estamos siempre, esto no puede ser así, esto puede ser de otra forma, o no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquella cosa, ¿no? Entonces, la disrupción nos hace no estar en acuerdo con las cosas, empezando, pero con las personas con las que vivimos y convivimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que esta característica de la radicalidad, pasando por la disrupción, ¿no? la actitud a la que puede llevar a la persona? Nos volvemos conflictivos, ¿no? Somos personas conflictivas, donde estamos hay conflicto.
Donde estamos hay problemas, donde estamos hay situaciones que no nos parece y ya no estamos hablando nada más de dar nuestras opiniones, que eso es algo sumamente importante, ¿no? Todos tenemos el derecho, sin duda, y no nos dan, sino tenemos el derecho de opinar de cualquier cosa, opinar sobre lo que sea, de lo que se está haciendo, o de lo que fue el proyecto, o cualquier cosa, ¿no? Pero la disrupción que lleva a la radicalidad nos lleva más allá de dar opiniones, ¿no? Sino que generamos conflicto. Somos, cuando seguimos con un pensamiento racional que tiene la característica de la radicalidad, entramos en el ambiente o en el ámbito de la disrupción, y la disrupción nos hace tener una actitud conflictiva, ¿no? Esto que dices se comprueba muy fácilmente, desgraciadamente, en la vida cotidiana, cuando estamos en grupos de trabajo, grupos no necesariamente de parroquia, puede ser también, pero cuando se trabaja en equipos, ¿no? Exacto. Siempre hay una persona conflictiva, siempre hay una persona que ve el pelito en la sopa, siempre hay alguien que funciona psicológicamente así, creando conflicto. Es correcto, ¿no? Es una persona disruptiva, y es una persona disruptiva que, si vamos analizando nosotros mismos, tenemos diferentes momentos, situaciones, a veces frecuentes en nuestro comportamiento y en nuestro desempeño cotidiano, que generan o que van de este lado de la radicalidad. O sea, somos demasiado radicales y, por lo tanto, disruptivos, o sea, vamos generando rupturas, ¿no? Y esto es a nivel incluso mental, o sea, es un conflicto mental, que cuando nos dejamos llevar por algún pensamiento racional donde aparece de manera particular la característica de la radicalidad, vamos teniendo conflictos mentales, confusiones, ¿no? Vamos teniendo conflictos emocionales, entre cosas afectivas, ¿no? Y, sin duda, donde aparece de alguna manera, donde ya se nota, donde se ve, se observa esa radicalidad, esa disrupción y esa actitud conflictiva, es en las relaciones con los demás, ¿no? En las relaciones con los demás es donde ya como que se confirma, ¿no?, que nos estamos dejando llevar, o que somos presa fácil de algún pensamiento racional, que hay que descubrirlo, y que está de manera especial connotado con esta característica de la radicalidad, la disrupción, y se genera en nosotros esta actitud conflictiva. Entonces, esto es algo, sin duda, del pensamiento racional. En general, o sea, todos los pensamientos racionales pueden en un momento dado caracterizarse por este tipo, característica, que es la radicalidad. Bien, una tercera característica del pensamiento irracional es lo que se llama el catastrofismo, ¿no? El pensamiento catastrófico es el nombre, pues, que se le da a la psicología. Y el pensamiento catastrófico normalmente se relaciona mucho con dos situaciones que son importantes, que las podamos nosotros ir conociendo, ubicando, y si las tenemos manejándolas cada vez mejor. Una es la ansiedad y otra es la depresión. Son dos, o la tristeza o la depresión, son dos emociones, pues, que van provocando generalmente un pensamiento catastrófico, ¿sí? Y lo primero que tenemos que decir, a mí me parece, que cuando tenemos o estamos cursando un episodio de ansiedad, yo le digo específicamente, la ansiedad es exceso de futuro y la tristeza o la depresión es exceso de pasado. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona ansiosa es porque está en el futuro constantemente. Una persona ansiosa no está viviendo su aquí y ahora.
está viviendo su futuro. Entonces, por eso me parece una descripción sencilla pero muy sugerente. La ansiedad es exceso de futuro y la tristeza o la depresión es exceso de pasado. Las personas, cuando estamos deprimidas, no estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, no estamos pensando en un proyecto futuro, estamos pensando en lo que pasó, en lo que ocurrió, en algo que ya no existe realmente, más que en nuestra mente. Entonces, por eso, cuando hay demasiado pasado en tu mente, es muy posible que te entristezcas o que te deprimas. Cuando hay demasiado futuro en tu mente, es muy posible que te angusties. Y esto, Tony, qué importante es en la vida cotidiana, porque pues tú lo dices, uno lo entiende, lo ve muy claro, pero cuando la persona está pasando por un episodio de ansiedad, de depresión, de tristeza, qué difícil es hacerle caer en la cuenta de que no está teniendo la realidad, o no está pensando. Es correcto. En términos de realidad, no está pisando la realidad bien. ¿No? Es cierto. Me encanta eso que dices de exceso de pasado, ¿por qué es eso? ¿No? Es cierto, es correcto, es una forma muy sencilla, pero muy sugerente para poder entender, ¿no? Sí. Totalmente. Entonces, el pensamiento catastrófico nos tiene como de base, la base pues del pensamiento catastrófico, es lo que se llama la ansiedad anticipada. La persona está tirada al futuro, tirada hacia anticiparse, y en esa de anticipación es algo, esa de ansiedad anticipada es algo interesante, porque por ejemplo es una de las cosas que ocurren cuando estamos transitando un episodio de ansiedad anticipada. Ocurren cosas como por ejemplo adivinación del futuro, ¿no? O sea, sentimos y llegamos a creer que adivinamos el futuro, ¿no? Y nos sentimos seguros y seguras. Es que esto va a ser así, ¿no? Esto va a ser así. Bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿No? Adivinar el futuro o leer el pensamiento. Es que esa persona piensa que soy un tal cosa, o esa que está allá se está riendo de mí, se está burlando de mí. O sea, como si pudiéramos adivinar el pensamiento, el proceso interno de las personas, ¿no? O pudiéramos adivinar el futuro. Son cosas total y completamente irracionales, ¿no? Pero las tenemos, y no solamente las tenemos, sino que estamos a veces convencidas o convencidos de que así es. Yo puedo adivinar el futuro, esto va a pasar así, y va a pasar acá, y va a ser lo otro, y va a ser aquí, y va a ser allá. Entonces, o adivinar la mente de las personas, ¿no? Es que tú lo hiciste por esta manera, tú estabas pensando en tal cosa cuando lo hiciste. O sea, son cosas totalmente irracionales, pero lo hacemos. Y después argumentando con pensamiento mágico, diciendo que además tienen el don. Sí, sin duda. Recurren a este igual tipo de pensamiento mágico, ¿no? Pensando que, y creyéndolo también, ¿no? Sin duda. Además tiene el don, ¿no? Así es. Tiene el don, como así nos encontramos también. Yo definitivamente, para estas cosas, que son donde el Espíritu Santo trabaja y regala dones, pero le compete a la autoridad de la Iglesia discernir la autenticidad de ese don. Es correcto. No todo el que habla lenguas tiene el don de lenguas, es una chifladura. Así es, ¿no? Es cierto. No todo el que dice, verá, porque hay gente que tiene así como este don premonitorio no de adivinar el futuro, pero sí como de ver un poquito adelantado, ¿no? Pero yo creo que le toca, lo digo así muy coloquialmente, le toca a la autoridad de la Iglesia, con un discernimiento humano, psicológico y espiritual de la persona, ver si lo que tiene es un don espiritual, digamos, un don auténtico, o es chifladura. Exacto. Que en ocasiones puede pasar y ya ha pasado de hecho, ¿no? Es correcto. Y fíjate que es interesante ver en esto en cuanto a la anticipación, la ansiedad anticipada,
y ver ese tipo de situaciones de llegar a creer que podemos adivinar el pensamiento de las personas o que llegamos a poder saber con certeza lo que va a pasar exactamente en cualquier situación. Hay que distinguirlo bien en cuanto a lo que se llama poder prever a partir de la experiencia, del conocimiento, ¿no? Desde una cosa muy sencilla, como decir, mira, eso está mojado, por favor no corras, camina con cuidado, porque pues no te puedes caer. O sea, eso es algo muy sencillo si quieres, pero que es anticiparse a algo o prever algo, un accidente en este caso, por algo que es de sentido común, ¿no? Si está resbaloso el piso, camina con cuidado, porque si no tienes un cuidado te caes, ¿no? Entonces ahí no es anticipación, no es adivinación, no es leer la mente de nadie, es a partir de la experiencia uno puede ir viendo qué es lo que pueda pasar en un momento dado, ¿no? Pero eso es más bien prever, ¿no? Es como prever. Previsión. Exactamente. Es un poco de es previsión exacta, ¿no? Sabiendo, evidente, por eso ya es una norma que en los lugares públicos, no sé, centros comerciales, iglesias, plazas, lo que fuera, donde hay flujo de gente, si están limpiando el piso, anunciarlo y decir, cuidado, piso mojado. Piso mojado, piso húmedo. ¿Por qué? Porque muchos han hecho caso omiso de la gente que está ahí y ¡ups! Y se caen, es correcto. Entonces, es interesante hacer esa distinción, porque si hay cosas que puedes prever, tu experiencia te da la posibilidad de, a partir de lo que te ha pasado, has visto, has oído, has estudiado, te han contado, lo que fuera, una experiencia específica, puedas tú prever situaciones que puedan pasar, ¿no? Y aquí, mi querido psicólogo, viene lo hermoso y lo bello de los abuelos, que gracias a su experiencia de los años, los abuelos, o todos aquellos que hacen más reflexión de la vida, son maestros en prevenir. Es correcto, ¿no? Y les dicen a los chamacos, no hagas eso, no lo hagas así, te vas a porrear. Es cierto, ¿no? es correcto. Es cierto, sí. La experiencia de los abuelos, sin duda, es una gran riqueza que tienen los mismos abuelos, los adultos mayores en general, tienen esa gran riqueza por la experiencia, o como les digo yo a mis hijos, cosas que aprendes con la edad. Cosas que aprendes, sí. Entonces, así es. son experiencias, o como coloquialmente se dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso es real. O sea, la experiencia nos va dando la posibilidad de anticiparnos a muchas cosas, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el pensamiento catastrófico y menos con la ansiedad anticipada, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la actitud que genera el pensamiento catastrófico siguiendo en este elemento de la ansiedad anticipada o exceso de futuro? La persona va generando, va amasando una actitud muy fuerte, muy intensa a veces, de lo que se llama un miedo crónico. Personas, cuando tenemos un pensamiento catastrófico, nos dejamos llevar por esta característica del pensamiento irracional, se nos va generando un miedo crónico o una desconfianza crónica, es decir, desconfiamos de todo, desconfiamos de todos. No llegamos a pensar, esta persona se me acerca porque quiere algo, esta persona me dijo porque está buscando sacar provecho de mí, esta persona piensa que yo soy su servidor, por eso me pide esto. O sea, es una actitud sumamente negativa, sumamente dañina, donde la persona o tenemos miedo, desconfianza, inseguridad. Es una actitud, nada más ve midiendo estas cosas, ¿no? Piensa que una persona que tiene un miedo crónico, o sea, miedo a todo, ¿no? Tiene una desconfianza crónica, desconfianza continua y a todos, ¿no? Genera una inseguridad, es una actitud insegura. Las personas
que tenemos pensamientos y que nos dejamos llevar por los pensamientos irracionales con esta característica principal, característica que estamos hablando ahorita, que es el pensamiento catastrófico, nos volvemos personas inseguras, personas temerosas, personas desconfiadas, que definitivamente son actitudes sumamente dañinas para uno mismo y para la gente con la que estamos, ¿no? Empiezan a llegar algunas aportaciones del público. Sí, perfecto. Entonces, bueno, no sé si tenga mucho que ver con el tema, pero pues por respeto la pasamos, ¿no? Sí. Dice, ¿por qué una persona sueña mucho y no duerme bien? Sueña mucho y no duerme bien, ok. Los sueños, aunque nosotros a veces pensamos o sentimos que estuvimos, como decimos a veces, estuve soñando toda la noche, ¿no? Toda la noche estuve soñando y no puede dormir y despierta uno cansado, ¿no? o preocupado tal vez por lo que se haya soñado. En realidad los sueños, ya está muy bien determinado, los sueños no tardan más que segundos, son segundos los que soñamos. Y generalmente soñamos cuando ya estamos regresando a lo de la vigilia. Hay momentos del sueño REM que es el más profundo y vamos subiendo, si llega un momento que estamos en la vigilia, estamos despiertos, nos dormimos y empezamos a bajar el nivel, el cerebro empieza a tranquilizarse, empieza a trabajar más despacio y empieza a bajar pues un sueño más, lo que se llama un sueño más profundo. En un momento dado empieza el sueño a subir de nuevo, o sea, empezamos a subir los niveles pues, y llega un momento un poquito antes de despertar, es cuando normalmente soñamos. Ese poquito antes de despertar no necesariamente es en la mañanita, ¿no? A veces cuando despertamos por alguna razón, por ejemplo nos acostamos a las 11 y a veces despertamos como a la 1, por ejemplo, ¿no? 2 de la mañana. Antes de despertar es posible que haya soñado, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, generalmente el sueño es un poquito antes de regresar al nivel de vigilia y son segundos nada más. Aunque a nosotros nos parezca mucho tiempo, aunque a nosotros nos parezca, pensamos y sentimos, como dije hace ratito, estuve soñando toda la noche, ¿no? Ahora, los sueños tienen funciones muy específicas en el aparato psíquico. Una de las funciones específicas que tienen los sueños en el aparato psíquico, bueno, primero antes que esto, ¿qué no tienen los sueños? Los sueños no son premoniciones. El sueño no tiene características premonitorias, ¿no? Si a lo mejor en alguna persona, bueno, bíblicamente es José el soñador, ¿te acuerdas? José el soñador era uno de los hijos de Jacob, era que soñaba y que le decía al rey, ¿no? Al faraón, todo lo que había pasado, eran como premoniciones o como adivinaciones. Los sueños realmente no tienen ningún sentido ni premonitorio, ni tampoco adivinatorio. Eso es real. O sea, en los sueños, en el aparato cognitivo, tienen otras funciones totalmente diferentes. No, el sueño ni es premonitorio ni es adivinatorio. Posiblemente, no sé si alguna persona que me está viendo, alguna persona que me ha tocado alguna vez hablar de esto, dice, es que yo soñé que mi abuelito se iba a morir y se murió. Es que yo soñé que iba a hacer no sé qué, que iban a despedir a esta persona y la despidieron. Yo soñé que iba a haber un accidente y hubo un accidente. Es posible, son coincidencias, ¿no? Pero sin duda, los sueños no son ni premonitorios ni adivinatorios. ¿Cuál es la función de los sueños? Los sueños, una de las funciones es ir sacando la energía del inconsciente, ¿no? El inconsciente va liberando energía a través de los sueños. El inconsciente va como desechando, por decirlo de alguna manera, información, ¿no? Y no es que se pierda, sino que va sacando información a través de los sueños. Y los sueños se van construyendo, sin duda, con la información que tienes en tu inconsciente, ¿no?
es común, creo que todos hemos oído alguna vez que dice, es que yo soñé que estaba en un lugar que nunca había estado antes. Eso es lo que creemos, ¿no? Puede ser que no hayas estado en ese lugar, pero en tu inconsciente hay información y el inconsciente lo que hace es construye, ¿no?, los escenarios. Construye escenarios, por ejemplo, por decir de alguna manera, es que yo soñé que estaba aquí en las Américas, estaba yo pasando por la 59 y de repente llegué y estaba yo en el mar, ¿no? O sea, esa es una situación, no es normalmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El inconsciente construye esos escenarios. O estaba yo con una persona, por ejemplo, estaba yo con mi papá y de repente llegaron mis hijos y mis hijos nacieron después de que murió mi papá, entonces mi papá y mis hijos nunca se vieron, pero en el sueño estaban conversando. El inconsciente va construyendo escenarios con toda la información que tenemos, ¿sí? Entonces, el punto es de que los sueños es una forma, la función que tienen los sueños en el aparato cognitivo es ir desechando, ir liberando cierta información, cierta energía y ciertas situaciones, y que sin duda también, eso es por una parte. Por otra parte, los sueños también se relacionan con nuestros pendientes o con nuestras preocupaciones. Si tú estás muy preocupada o preocupado por alguna situación que pasó o que vaya a pasar o que esté pasando, es posible que sueñes con eso, ¿no? O sueñes con esa situación, y que sin duda también se va a construir de una forma totalmente inconsciente, una forma totalmente arbitraria, literalmente. El inconsciente de manera arbitraria va juntando imágenes, va juntando información que tenemos en el inconsciente y va armando pues escenarios diversos en los sueños. Y en el momento de que nosotros soñamos con alguna situación que nos está pasando y que estamos muy preocupados por eso, es muy posible que cuando despiertes te sientas pues ansiosa, ansioso o temeroso o temerosa, ¿no? Es muy posible, o incluso que tengas alguna sensación de que no descansaste lo suficiente, ¿sí? Entonces, eso es posible que ocurra, pero en cuanto a lo que dices, ¿por qué una persona sueña mucho y no duerme bien? Generalmente, el no dormir bien, fíjate bien, no se relaciona directamente con lo que sueñas. Si no duermes bien, debe haber otras situaciones por las cuales no estás durmiendo bien, ¿sí? Esa es una situación que hay que desligar. El soñar no te va a impedir dormir bien, ¿sí? El soñar a lo mejor en alguna situación que te preocupa, en el momento que despiertas te sientes a lo mejor preocupado o preocupada por lo que soñaste, pero el sueño en sí mismo, o sea, el hecho de soñar no se relaciona con el hecho de que no estés durmiendo bien. No tendríamos por qué, por más que soñemos, el cuerpo puede descansar bien. Si no descansas bien, hay otras cosas que hay que revisar, ¿no? Bien. Otra característica de los pensamientos irracionales, no vamos de tiempo, faltan 15 minutos. Okay. Otra característica que es también muy común y muy fuerte en los pensamientos irracionales es lo que es la distorsión de la realidad. Los pensamientos irracionales distorsionan nuestra realidad. No nos colocan algo, decías hace un momento, de cuando estamos en un pensamiento irracional, cualquiera que fuera, nos va distorsionando, o sea, va cambiando la realidad. No es lo que realmente está ocurriendo, tal vez, ¿no? No es lo que realmente, o la única manera de la que nosotros podríamos ver esa situación que está pasando. ¿Qué significa esto? Esta característica de la distorsión de la realidad se relaciona directamente con nuestra forma de interpretar lo que está pasando, con la forma de interpretar lo que ocurre, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, esto se relaciona directamente con, por ejemplo, si yo te pregunto, y es algo que
podríamos contestar, todos los que estamos escuchando, viendo. Si yo te pregunto ahorita, ¿cómo calificarías tu día de ayer? Por ejemplo, ayer martes, todo tu día, ¿cómo lo calificas? Piensa. Podría ser que dijiste, fue un día bueno, ¿no? ¿Cómo fue tu día de ayer? Un día bueno. Puede ser que hayas dicho, no hombre, fue un día terrible ayer. O puede ser que digas, pues más o menos, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿cuáles fueron los criterios o cuál es el criterio para el que tú hayas dicho ahorita que ayer, tu día del martes, el día de ayer, fue un día bueno, o fue un día terrible, o fue un día más o menos? ¿Cuál fue el criterio que tú utilizaste? ¿Cuál es el criterio que utilizamos normalmente? ¿Qué piensas tú, padre? Si yo te pregunto, ¿cómo fue tu día de ayer? La respuesta es muy espontánea. Me fue bien. ¿Que fue bien? Me fue... estuvo mucho trabajo. Correcto. Un poco cansado, pero gracias a Dios, bien. ¿Y qué fue lo que pensaste para poder, qué criterio utilizaste para decir, estuvo bien? ¿Qué analizaste, qué viste así rápidamente para decir, fue un día bueno? Bueno, que, bendito sea Dios, no hubo ningún sobresalto grave, no hubo ninguna cosa de que me esté, aunque sí hay muchas situaciones en la vida, pero nada que me esté, digamos, gravemente afectando o preocupando gravemente, ¿no? Sí tienes el pendiente de la pandemia, el pendiente de gente que sufre y todo, pero a mí, en cuanto al día, que se desenvolvió bien, sin ninguna, digamos, novedad, ningún sobresalto, ninguna dificultad, ningún accidente, ninguna enfermedad. Correcto. Ahora, eso que tú analizaste para que puedas decir fue un día bueno, si lo empezamos a analizar cada uno de nosotros, vamos a llegar a un punto que es específico, que es la forma en que interpretaste todas y cada una de las cosas que pasaron ayer. ¿Sí? La forma en que tú interpretaste, cuando yo te pregunté cómo fue tu día de ayer, y tú pudiste haber contestado, fue un buen día. La forma en que interpretaste las cosas que pasaron ayer fue una forma amigable. ¿Sí? Fue una forma, como habíamos dicho en uno de los programas anteriores, gracias a Dios estuvo bien, ¿no? Hubo alguna situación, hubo mucho trabajo, pero gracias a Dios todo salió bien. Es tu forma de interpretar. La forma en que interpretaste lo que pasó ayer te hizo ahorita posiblemente decir que ayer fue un buen día. Pero también la forma en que interpretaste lo que pasó ayer es lo que te pudo haber dicho, no, fue terrible el día de ayer, fue un día terrible. La forma en que interpretaste lo que pasó ayer es lo que te hace decir, fue un día terrible. ¿No? Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? De que la realidad puede ser diferente en dos sentidos. Uno, en la forma en que interpretes las cosas, esa va a ser tu realidad. Y dos, esa misma realidad que tú interpretaste como maravillosa o como terrible, a lo mejor para otra persona no es así. Si yo interpreté que ayer me sentí mal todo el día, ¿no? Y lo interpreté de la manera más terrible, a lo mejor otra persona va a decir, y eso es real, ¿no? Pues es que ayer no fui a trabajar y fui descansando, me sentí yo mal, pero estaba yo descansando en la casa, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, la forma en que interpretas las cosas es lo que es tu realidad, sin duda. Esto no estaría, por decirlo así, ni necesitaríamos discutirlo mucho. La forma en que interpretas las cosas, esa es tu realidad. Si la interpretas de tal manera que te hace decir, o que te hizo decir, ayer martes fue un día buenísimo, o ayer martes, no, terrible,
Es la forma de interpretar. Es la forma de interpretar. La forma de interpretar es lo que se relaciona directamente con la realidad. Eso nos habla de algo que es sumamente importante, que decía René Descartes, que la realidad no es tan objetiva como decimos normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes una realidad, tú tienes una, yo tengo otra y tú tienes otra realidad, de acuerdo a cómo lo interpretas. Entonces la realidad, como decía Descartes, lo que vemos no siempre es real, a veces nos engañan nuestros sentidos, ¿no? Y cuando nos engañan nuestros sentidos es que a lo mejor algo que yo ayer califiqué como terrible, si me pongo a analizarlo, puedo ir sacando cosas buenas o cosas positivas de eso que ahorita en un momento a primera instancia lo interpreto como terrible. Entonces, eso es algo muy real. Entonces, la característica del pensamiento racional de distorsionar la realidad se relaciona directamente con la forma de interpretar. ¿Qué es lo que hemos dicho en otros momentos? Hay que aprender a interpretar las cosas de manera más amigable, ¿eh? Y si no lo tenemos claro, podemos construir una estructura más amigable para poder interpretar algo que en un momento dado te pareció terrible o te causó mucho malestar o mucho sufrimiento, y que no solamente te lo causó en el momento que ocurrió, sino que a lo mejor eso pasó hace mucho tiempo y te sigue afectando, te sigue molestando, te sigue haciendo sufrir. ¿Sí me explico? Entonces, podríamos nosotros construir una estructura más amigable de interpretación, una forma más amigable de interpretación, que de hecho y de entrada el pensamiento racional no nos impide. El pensamiento racional nos impide traducir o interpretar de manera amigable las cosas. Nos hace más bien interpretarlo de manera disruptiva o disfuncional, ¿no? O agresiva con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que va, esta distorsión de la realidad, que es la característica del pensamiento racional, qué es lo que va haciendo? Nos va haciendo formar en nuestra mente lo que se llama ahora mapas erróneos, mapas equivocados, mapas que no nos hacen sentirnos bien. Esa distorsión de la realidad, la vemos distorsionada, la vemos falseada. Es lo que va pasando, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por un pensamiento racional que está como bañado, por decirlo así, con esta característica de la distorsión de la realidad, que es lo que hacen los pensamientos irracionales, y nos van creando en nuestro pensamiento mapas equivocados, mapas erróneos y cosas que, en lugar de que podamos nosotros ver la realidad de una manera más amigable, la vemos de una manera más agresiva, de una manera que va en contra de nosotros mismos, ¿no? Tenemos dos participaciones del público. Esta, bueno, dice, cuando hablabas de depresión, ansiedad, ¿no? Esta persona dice que como ejemplo hay mamás, hay esposas o hay hermanos que tienden a preocuparse y se van al futuro de la problemática, ¿no? O quizá una tristeza profunda, y pregunta cuál es la normalidad entre depresión y pensar en el futuro. ¿Qué es lo que hay entre la ansiedad anticipada y la depresión? Exacto. El aquí y el ahora. La normalidad para hablar de depresión y de pensar en el futuro. ¿Dónde podemos... El punto medio. El aquí y el ahora. Esto es algo que la psicología alemana, ya del siglo XX, descubren y empiezan algo tan sencillo, pero que nadie lo había dicho, ¿no? Y aparece el término aquí y ahora. El aquí y el ahora es el punto medio entre el exceso de pasado y el exceso de futuro. Aquí y ahora. Cuando nosotros nos preocupamos,
en exceso, o sea, estamos preocupados, es decir, estamos con exceso de futuro. Lo que no disminuye, la preocupación no disminuye el problema, lo aumenta, lo potencia, lo hace más fuerte todavía. Entonces, el punto medio es aquí y ahora. Esto es así de sencillo. Como todas las cosas que ocurren en la mente y en la conducta humanas, lo decimos, como decía hace ratito, lo decimos, lo entendemos, pero cuando estamos transitando en eso es cuando la mula tumbó a Genaro, como decimos aquí. Así es. Pero ese punto medio, aquí y ahora, eso es lo que realmente nos coloca en la realidad, y la realidad de la forma en que la interpretamos nosotros, hay que interpretarlo de manera amigable. Así es, ubícatex. Exacto. Y la segunda pregunta, muy interesante, ¿la ansiedad sería falta de fe? Sin duda sí, en el plano de la fe, para nosotros los creyentes, sin duda es falta de fe. Y la falta de fe, tomándolo con el aquí y el ahora, que es el equilibrio entre el exceso de pasado y el exceso de futuro, es lo que nos dice Jesús en el Evangelio. No se preocupen qué es lo que vas a comer, no te preocupes qué es lo que vas a vestir, ¿no? Mira las flores del campo, ni Salomón se vistió tan bonito. Mira las aves, no siembran, no tienen graneros, no tienen nada, y comen todos los días, ¿no? Es falta de fe, sin duda. Para nosotros los creyentes es falta de fe. Y también hay una cita bíblica del Evangelio que el mismo Señor Jesús dijo sobre estas cosas, una frase ciertísima: a cada día le bastan sus propias preocupaciones. Es correcto. No te me adelantes, chato. Es correcto. Sin duda. A cada día le bastan sus propias preocupaciones. Es cierto. Es cierto. Entonces, la respuesta es clara y contundente. Es falta de fe. Sin duda. Muy bien, pues vamos cerrando. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos cerrando, mi querido Antonio. Sí, cómo no. Vamos nada más para terminar lo que es la distorsión de la realidad. La distorsión de realidad, entonces, nos va como disasociando de la realidad, ¿no? Es decir, nos va separando de la realidad. Es lo que ocurre. La actitud que va generando esta distorsión de la realidad, que es una de las características del pensamiento irracional, nos va separando de la realidad. Y nos va separando de la realidad. De nuevo aparecen las tres dimensiones de la personalidad humana. Nos va separando de manera mental, es decir, nuestros pensamientos ya no corresponden a las cosas que están pasando en nuestro entorno. Nuestros afectos nos vamos separando afectivamente, nos vamos alejando de las personas, nos vamos alejando de nuestros seres queridos, nos vamos alejando de nuestros amigos, nos vamos alejando de la gente con la que vivimos y convivimos todos los días, ¿no? Afectivamente, y también se ve afectada la dimensión relacional. Somos personas que ya no nos relacionamos, somos personas que nos da trabajo relacionarnos con los demás, somos personas que preferimos, por ejemplo, quedarnos en casa. Ahorita tenemos que quedarnos en casa, pero normalmente preferimos quedarnos en casa de ir a visitar a alguien, o de ir a una convivencia, o de venir a la iglesia, o de ir a un grupo, o de ir a cualquier otro lado, convivir, ¿no? Como aislándose, ¿no? Nos vamos aislando, exactamente, nos vamos aislando. Esa disociación de pensamientos, afectos y relaciones nos va aislando y nos va haciendo vamos a tener una actitud de aislamiento y una actitud de soledad. Nos vamos sintiendo cada vez más solos, ¿no? Que definitivamente no es solamente una figura retórica o literaria, que cuando la frase que dice que no existe peor soledad que cuando estás acompañado, ¿no? De sentirte solo o sola cuando estás con mucha gente junto a ti. Es terrible. Esto viene de la distorsión de la realidad. Entonces, es uno de los efectos muy negativos y dañinos de la distorsión de la realidad. Muy bien, muy interesante.
Qué bueno. Muy interesante. Muchísimas gracias. De nada. La semana que viene terminaríamos con la quinta característica y continuaríamos algún otro tema. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, mucho gusto, padre, mucho gusto. Y gracias a Rosy, gracias a Rosvinda que nos apoyaron aquí en la transmisión. Y gracias a ustedes que hacen posible que este programa esté vigente y que pues el único objetivo es darles herramientas a ustedes desde el punto de vista de la psicología para sobrellevar de la mejor manera esta pandemia, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hoy, mañana es jueves 6 de agosto, celebramos la transfiguración del Señor y la misa como todos los días a las 8:30 de la mañana, y por la tarde, jueves, tendremos esta hora santa parroquial donde se expone al Santísimo Sacramento y se hacen algunas oraciones y se deja espacio también para la adoración eucarística. Bien, así que les esperamos.